Amigos, amigas de Arsenal en América, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video post partido acá en YouTube. Ha ganado el Arsenal, grandísima victoria en su visita al Santiago Bernabéu en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El Arsenal que se impuso por 2-1 con goles de Bukayo Saka, que erró un penal en el primer tiempo y convirtió el primer gol del partido en la segunda mitad. Empató Vinicius Junior transitoriamente, muy rápido después del gol del Arsenal, tras un error de William Saliba, y lo liquidó Martinelli en una de las últimas acciones del partido para un Arsenal que se clasifica a las semifinales de la UEFA Champions League después de 16 años, con un global de 5-1 ante el Real Madrid, el máximo campeón de esta competición, un Arsenal que hizo un grandísimo trabajo en el partido de ida disputado en Londres y que replicó también en su visita a España, en un contexto muy hostil, en un escenario donde muchos equipos cayeron, un escenario que vio remontadas históricas. El Arsenal, a base de fútbol, con actitud y con carácter, le ganó al Real Madrid, le volvió a ganar el Real Madrid y no solo clasificó a las semifinales de esta Champions, sino que sostiene el invicto histórico que tiene contra el club blanco, porque el Arsenal hace 19 años, en el 2006, había salido victorioso en el partido de ida 1-0 en el Bernabéu y había empatado 0-0 en Highbury, terminando invicto, y en esta eliminatoria, 19 años después, ganó 3-0 como local y ganó 2-1 de visitante, lo que implica que en sus 4 enfrentamientos históricos contra el Real Madrid, el Arsenal tiene 3 victorias y un empate. Y si no fuera por el gol que hizo Vinicius, producto de un error de Saliba, también habría valla invicta contra el Real Madrid, lo que habla del aura, de la grandeza que tiene este club de fútbol. A ver, hablemos un poquito de lo que fue el partido. Un partido que ya desde la previa estaba muy cargado de emociones, ¿no? Un partido con una carga emocional altísima por lo que representa la visita de cualquier equipo al Santiago Bernabéu, y más allá de que el Arsenal tenía una ventaja de 3 goles del partido de ida, lógicamente que dar por muerto al Real Madrid es un error. Un Madrid que no está atravesando una buena temporada, pero que tiene grandes individualidades, ¿no? Con Courtois en el arco, con Rudiger. Cambió un poco la formación Ancelotti porque sacó a Valverde del lateral derecho, lo llevó al mediocampo ante la baja de Camavinga, que había sido expulsado en el partido de ida en el norte de Londres. Jugó Lucas Vázquez de lateral derecho, Asensio, Rudiger y Alaba. Jugó Valverde en la mitad de la cancha junto a Tchouaméni, que regresó al equipo después de cumplir con su fecha de suspensión. Después en el mediocampo también lo completó Bellingham, y arriba el tridente con Rodrigo, con Mbappé y con Vinicius. Un Madrid obligado a hacer 4 goles para pasar de fase y para eliminar a un Arsenal que había jugado muy bien el partido de ida y que repetía equipo. El Arsenal repetía el mismo 11 que había puesto en el Emirates, con Raya como arquero titular, Timber en el lateral derecho, William Saliba, Kivior, la pareja de centrales, gran partido de ambos, más allá del error de Saliba que facilita el gol de Vinicius. Saliba se lo devoró a Mbappé, Timber lo devoró a Vinicius, Kivior muy firme también defendiendo dentro del área, y completando la defensa Miles Lewis Kelly, que hacía su presentación en el Santiago Bernabéu con 18 años, pero que sigue demostrando que tiene la compostura de un jugador muy experimentado. En la mitad de la cancha, Martin Odegaard. Thomas Partey, que la realidad es que estaba en duda, porque Partey el fin de semana había pedido el cambio ante Brentford. Había tenido que ser reemplazado por un dolor. Evidentemente no fue tan grave, por suerte, y pudo jugar este partido en cancha del Real Madrid. Declan Rice completando ese tridente de la mitad de la cancha. Bukayo Saka de titular, haciendo su presentación en el Bernabéu, haciendo su presentación ante el mundo. Mikel Merino de centro delantero, ya una constante para este equipo de Arteta, un Mikel Merino que cada vez entiende mejor la posición y que terminaría este partido siendo una de las figuras porque dio 2 asistencias en el gol de Saka y en el gol de Martinelli, y justamente Martinelli completando el tridente ofensivo
para el equipo titular del Arsenal en un partido que, como les digo, la carga emocional era muy alta, el clima del Bernabéu era hostil, un césped del Bernabéu muy regado, muy lleno de agua, bien para que la pelota ruede, para que el fútbol sea dinámico, clima hostil desde las gradas, mucho ruido, muy ruidoso también afuera del estadio, en el recibimiento al Madrid, en el recibimiento al Arsenal. Se había gestado también en la previa una narrativa de la remontada, de que el Madrid iba a hacer historia nuevamente, que el Arsenal tenía miedo de visitar el estadio tan icónico, ¿no? Del Real Madrid. Y el Real Madrid que salió al partido con una postura muy agresiva, ¿no? En esos duelos, yendo fuerte, tratando de marcar la cancha un poco con la agresividad, siendo violentos los jugadores del Madrid en algún punto y con un estilo de juego también bastante vertical, ¿no? Tratando de llegar al área del Arsenal en pocos toques, buscando a Vinicius bien eléctrico, a Mbappé también muy eléctrico, y el partido que arrancó con un gol anulado de Mbappé en posición adelantada, una clara de posición adelantada, y del gol a Mbappé se pasó también a una tarjeta amarilla para David Alaba que lo fue a buscar fuerte a Bukayo Saka para marcarle que iba a ser un duelo muy físico. El Madrid estaba tratando de amedrentar al Arsenal, de ponerlo en una posición incómoda y de hacerlo sentir un poco el rigor en un partido donde el Arsenal tenía que mostrar carácter y se empezaba a ver que el Arsenal, más allá de esa postura del Madrid, se lo veía bien, se lo veía con compostura al equipo de Arteta. De hecho, Timber muy firme en los duelos contra Vinicius también, desde el primer minuto. Incluso Bukayo Saka tiene la primera chance clara del partido, después de recibir esa patada de Alaba que fue amarilla para el defensor austríaco. Saka se abre paso, lo elude a Alaba, tiene tiro, se abre el margen y hay una gran respuesta de Courtois que saca la pelota al córner. Ese córner es ejecutado por Rice, bien cerrado, buscando un tiro olímpico. Courtois que rechaza, la jugada que sigue y el fútbol continúa, pero minutos más tarde, 2 minutos más tarde, 1 minuto y medio más tarde, el árbitro del partido, el francés François Letessier, recibe un llamado del VAR y va a revisar una jugada del monitor. Hay un poco de incertidumbre en el estadio porque nadie sabía de qué jugada se trataba que iba a revisar el árbitro y era justamente ese córner que se había generado con un remate de Saka que tapó Courtois. En esa revisión, en el monitor al costado del campo de juego, el árbitro mira que Asensio, este joven defensor del Real Madrid, que tiene aires de soberbia, que piensa que ya está a la altura de Sergio Ramos, de Iván Helguera, de Fernando Hierro, lo jala a Mikel Merino, lo tira de la camiseta y lo tira al piso. El árbitro del partido, François Letessier, analiza la acción y decide cobrar penal para el Arsenal a partir de una revisión del VAR. Algo, la verdad, que notablemente llamativo en el Bernabéu, donde sabemos que el peso arbitral lo tienen los locales. El árbitro le da un penal al Arsenal. Bueno, antes de cumplirse el primer cuarto de hora, el Arsenal tenía una chance muy clara para ponerse en ventaja en el Bernabéu, habiendo ganado 3-0 la ida. Era un gol importante para el Arsenal y se hizo cargo de la ejecución Bukayo Saka. Primero la pelota la agarró Martin Odegaard como para generar un poquito de distracción, le dio la pelota a Saka, Saka la acomoda, el duelo era con Courtois, Courtois uno de los mejores arqueros del mundo, y Saka decide picar la pelota, Courtois la ataja, explota el Bernabéu, euforia total de los hinchas del Madrid. Eso, lógicamente, era alimento para las aspiraciones del Madrid de remontar el partido. Y la verdad que me sorprendió que Saka pique la pelota. No es que me sorprende de forma negativa, no es que digo que estuvo mal la decisión de Saka de picar la pelota. De hecho, yo apoyo a Saka en su decisión de picar la pelota, pero Saka generalmente patea los penales cruzados, fuertes. Y en este caso lo picó para el lado contrario, no cruzó la pelota, picó para la derecha del arquero. La realidad es que banco a Saka en su decisión de picarla. De hecho, Saka intenta convertirse en un jugador con jerarquía, en un jugador soberbio. Y eso es lo que le valoramos a Thierry Henry cuando nos acordamos con nostalgia de lo que significaba Henry, de ese aura. Le valorábamos que sea un jugador que sea superior a todos y que lo demuestre en cada situación de juego.
Y si Saka picó el penal, la verdad que me parece que es para querer construir un poco esa jerarquía. La realidad es que la ejecución fue mala. No fue mala la decisión, fue mala la ejecución. Porque si vos querés picar un penal, lo tenés que hacer, por ejemplo, como lo hizo Julián Álvarez en el Bernabéu, que lo hizo bien, bien en el centro y no le das chance al arquero de que pueda taparlo. El remate a Saka se le fue un poco abierto. La realidad es que era una gran chance desaprovechada por el Arsenal, pero yo tenía fe en que Saka iba a poder reponerse, porque Saka es un chico que tiene una mentalidad de acero, que ya está muy construido como futbolista, que ha tenido que pasar distintas adversidades. Recordemos que Saka erró un penal en una definición de Eurocopa en Wembley, en un estadio completo de hinchas ingleses, y que eso le generó mucho hate, mucho odio, y él pudo salir de esa situación, encontró en el Arsenal un lugar de contención, y la verdad que ya se lo ve como un jugador con una gran mentalidad, y yo sabía que se iba a reponer de esa situación. A partir de ahí, lógicamente, el Real Madrid fue creciendo porque Courtois tapó un penal y eso alimentaba las chances del Madrid de remontar, y empezó a ser un poquito más dominante contra un Arsenal que se posicionaba 4-4-2, bien compacto, con las dos líneas de cuatro, Rice posicionándose con Partey en el eje, ambos retrocediendo también adentro del área cuando llovían centros para acoplarse a la defensa central, con Saka y Martinelli también dando ayudas por los laterales, y con Odegaard, con Merino como los hombres más adelantados. La verdad es que un esfuerzo muy notable en el aspecto colectivo y defensivo del Arsenal. Y a partir de ahí empezaron a llover centros, ¿no? El Madrid empezó a buscar un poquito desequilibrar el partido, pero con más actitud y con más ímpetu que con argumentos futbolísticos. Y en uno de esos centros que llueve al área, Mbappé se deja caer. Rice lo estaba tomando, pero más Mbappé también lo estaba tomando de los brazos a Rice. Mbappé se desploma en el área. El árbitro del partido, François Letessier, marca penal, no duda un segundo. Y la verdad que daba la sensación de que Mbappé se había tirado un piletazo gigante. Obviamente que en el Bernabéu estas jugadas son naturales y los árbitros tienen esa tendencia a cobrar fallos a favor del Madrid. Pero el VAR vuelve a intervenir, el VAR que vuelve a tomar el protagonismo. Tarda mucho la revisión. Primero revisaron si había fuera de juego, después estuvieron ahí viendo el agarrón de Rice a Mbappé, y finalmente el árbitro, Letessier, va de vuelta al monitor al costado del campo de juego a ver la situación y decide anular su propio fallo. La verdad que nosotros como consumidores de la Premier no estamos tan acostumbrados a que un árbitro tenga tanto poder de decisión. De hecho, cuando cobran algo, el VAR no interviene. El árbitro en la Premier rara vez anula un fallo propio. Bueno, en este caso, yo creo que el trabajo de François Letessier estuvo un poco condicionado por el VAR, pero a la vez el árbitro francés, si bien le costó un poco hacerse cargo del partido, un cuarto de final de Champions, un partido muy pesado, de a poco fue corrigiendo y de a poco fue tomando las riendas de un partido donde el escenario, la verdad que era bastante hostil, y donde sabemos que el Bernabéu se te viene encima con techo cerrado y con todas esos condimentos que propone el Real Madrid como club. A partir de ahí, lógicamente, se empezó a hacer un poco más tenso el desarrollo. Hubo un buen intento de Mbappé de media distancia. Un Mbappé que empezó a aparecer libres a los costados de Thomas Partey, apareciendo a espaldas de Rice, a espaldas de Odegaard. Ese es el espacio donde Mbappé lograba explotar su mayor fútbol, porque si se iba muy adelante, se topaba con Saliba, y Saliba lo estaba marcando muy bien. En un momento es amonestado Raya por demorar en sacar. El Arsenal se tomaba su tiempo, lógicamente, para reponer el juego. Quería que los minutos pasen. Evidentemente, esa era un poco la postura, sabiendo lo difícil que es vencer al Real Madrid en el Bernabéu. El Real Madrid que iba empujando, pero como digo, más con actitud que con argumentos futbolísticos, ¿no? Tratando de encerrar al Arsenal, pero con ímpetu, ¿no? Y en ese sentido, hay que destacar el trabajo de Saliba y de Kivior, dos centrales que se mostraron muy fuertes, que se mostraron muy sólidos, rechazando todo lo que cayó en el área, ante un Madrid muy desesperado, nervioso, lógicamente con el peso histórico en los hombros de tener que remontar,
pero encontrándose con un Arsenal que en esa postura defensiva, en ese repliegue, no sufría demasiado. El Arsenal sabe defenderse de esa forma. El Arsenal de Arteta sabe sufrir. Los que vemos al equipo cada fin de semana y los que vemos a este equipo hace 5 años, nos damos cuenta de que este Arsenal tiene un espíritu batallador, tiene un espíritu combativo, tiene espíritu guerrero. Y me parece que salió a relucir en el Bernabéu cuando un Madrid iba más con ímpetu que con argumentos futbolísticos y el Madrid no tenía tantas ideas, porque el Madrid llevaba la pelota hacia afuera e intentaba meter centros. Muy poco peso del mediocampo del Madrid. La verdad, en ese sentido, el Madrid quiso buscar la remontada desde la chapa, ¿no? Tratando de tirar el escudo encima de un Arsenal que tenía, la verdad, que mucha convicción de que podía competir, de que podía batallar. Y eso fue, me parece, un poco el gran denominador común del primer tiempo, que terminó con un buen tiro de Martinelli exigiendo Courtois y con un Arsenal que no sufrió demasiado, la verdad que se lo vio sólido, ante un Madrid sin ideas, queriendo ganarlo con carácter, queriendo ganarlo con el escudo, queriendo ganarlo siendo más violento y agresivo que intentando jugar al fútbol. De hecho, los goles esperados, el índice de goles esperados del Madrid en el primer tiempo fue de 0,11. O sea, generó muy poca chance de calidad el Real Madrid realmente. Y el Arsenal estaba realmente defendiendo con mucha solidez. Al cierre del primer tiempo, los jugadores estaban yendo al descanso y aparece Dani Carvajal, un ícono del Madrid, capitán de la obtención de la última Champions League, que en esta temporada ha sido baja por una rotura de ligamentos cruzados. Aparece Carvajal al costado de la cancha a increpar a Bukayo Saka cuando los jugadores iban al descanso. Y ahí, lógicamente, uno podía ver que el Madrid lo que quería era remontar, pero desde el aspecto emocional. Y todo lo que se había construido en la previa era todos los argumentos que tenía el Madrid. Porque evidentemente, a nivel futbolístico, el Arsenal de Arteta es un equipo mucho más constituido que este Madrid de Ancelotti, que tiene algunas bajas sensibles, pero el Arsenal también las tiene. Al Arsenal le falta Magalhães, al Arsenal le falta Havertz, le falta Gabriel Jesús, le falta Calafiori. Al Madrid, si bien le falta Militao, ¿no? Le faltan algunos jugadores importantes, le falta. Nunca ha podido reemplazar a Kroos. Evidentemente, este Madrid es un equipo que le faltan argumentos futbolísticos y al Arsenal le sobran argumentos futbolísticos. Es un equipo con una estructura muy sólida. En el segundo tiempo, ambos equipos salieron sin cambios, repitieron los mismos 11. Y el inicio del partido en ese complemento, con el Madrid teniendo que salir a buscar 4 goles en un solo tiempo, fue espeso, ¿no? Mucho duelo, poco juego, más acciones a partir de balones detenidos, centros al área, pocas asociaciones en corto, pocos pases, con la tensión lógicamente por las nubes, un Madrid tratando de remontar, pero como les digo, con poco argumento. De hecho, Carlo Ancelotti decide hacer 3 cambios en simultáneo para tratar de cambiar la dinámica de su equipo. Ingresan Dani Ceballos, ex Arsenal, no tuvo un buen paso por el Arsenal. Dani Ceballos estuvo a préstamo, la verdad que en un momento bastante delicado del Arsenal, ya con Arteta, pero con un plantel desgastado, un Arteta que tenía que hacer una depuración gigante, que tenía que empezar a cambiar un poco la cultura del vestuario. Dani Ceballos, la verdad que estuvo en esa transición y se perdió el partido de ida por problemas físicos, pero estuvo disponible ahora para entrar en el segundo tiempo. Ceballos quizás sea lo más parecido a que hay a Toni Kroos en este Madrid. Entró, pero no pudo hacer mucho. Entró Fran García, un juvenil del Madrid, entró a jugar por la banda izquierda. Y entró Hendrik, que fue recibido por su compatriota Martinelli con un caño divino. Hendrik, llamado a ser una futura estrella, el Madrid lo fichó muy joven, pero Martinelli lo recibió en el partido con un caño hermoso, como para que el Arsenal también siga marcando un poco el tono del partido con sus propios argumentos futbolísticos. Y a partir de ahí, obviamente, el Arsenal se sentía, ¿no? que podía contra un Madrid que no tenía tantas ideas y llega el primer gol del partido. Un saque largo de Raya, la peina a Mikel Merino. Mikel Merino jugando de 9 como si hubiera jugando de 9 toda la vida.
la peina incluso con la marca cercana de Rudiger y con la marca de Fran García, le gana a los dos al mismo tiempo, va, saca el espacio a buscar la pelota, y a partir de ahí el Madrid tarda en retroceder, y el Arsenal empieza a ganar metros, la pelota le llega a Odegaard, un Odegaard que algunos dicen que no tuvo un buen partido, que no está teniendo una buena temporada. La verdad que si esta es una temporada mala de Odegaard, evidentemente es porque la vara está altísima. Y Odegaard recibe la pelota de Saka y empieza a tejer el gol. Primero combina con Rice, después se la da a Merino, todo construido en sus propios pies. Merino que gira, lo ve picar en diagonal a Saka. Merino que le pone una pelota filtrada exquisita y Saka, que había picado mal el penal, la pica ahora perfecto. Ante la salida de Courtois, la pica de forma magistral, entra la pelota muy suavemente y Saka sale pidiendo silencio al Bernabéu, tal como lo hizo Thierry Henry hace 19 años atrás. Hemos visto la imagen de Thierry silenciando el Bernabéu. En este caso, el que pidió silencio fue Bukayo Saka. Gran gol para nuestro chico estrella y da felicidad que Saka haya podido convertir un gol en el Bernabéu porque Saka ha tenido una temporada, la verdad que muy complicada. Ha tenido una lesión que lo tuvo 4 meses afuera de las canchas. Una lesión que también le requirió cirugía. En un momento de la temporada le llega la lesión con un Saka que estaba volando. Saka estaba siendo uno de los mejores jugadores de Europa en este arranque de temporada. Pero se lesionó en un partido ante Crystal Palace, tirando un centro, sintió una molestia, tuvieron que operarlo, una lesión grave del tendón de la corva, y estuvo 4 meses luchando para tratar de recuperarse. Volvió justo para esta eliminatoria, tuvo algunos minutos en Premier, en su regreso al equipo mete un gol, un gran gol de Saka en sus primeros minutos después de la lesión en aquel partido ante Fulham. Y en esta serie ante el Real Madrid no podía faltar el gol de Bukayo y lo hizo justamente en el Bernabéu y justo después de errar un penal, ¿no? De fallar un penal donde la picó, lo que para un jugador podría ser una situación muy pesada, tratar de reponerse de ese fallo. Saka lo hizo de vuelta picándola ante la salida de Courtois. La verdad que Saka es el chico estrella, es realmente nuestro jugador emblema y celebro que esté sano para este cierre de temporada donde el equipo realmente lo disfruta mucho y como decimos, se repuso de un penal errado picándola mal, picándola bien, haciéndole un gol a Courtois y silenciando al Madrid, tal como lo hizo Thierry Henry hace 19 años, tomando el legado del Rey y sosteniendo los estándares del Arsenal. Gran gol del Arsenal para ponerse 1-0. Lo grité con alma y vida. Creo que me exorcicé en el grito de gol. Pero mientras estaba saliendo de la emoción, gol del Real Madrid. Muy rápido lo empata Vinicius. Una mala salida del Arsenal, un error de William Saliba que se deja presionar por Mbappé y Vini. No sabe cómo resolver el central francés que jugó un partidazo pero cometió ese error. Vinicius define con el arco libre y el Madrid que lo empató rápidamente. Era lógicamente un llamado de atención para un Arsenal que no había dado grandes ventajas, pero que cometió un error clave y hay que tratar de no cometer estos errores porque en la Champions estos errores se pagan muy caro. El Madrid que se ponía 1-1, Ancelotti que mandó a la cancha a Modric y a Brahim, sacó a Mbappé, sacó a Asensio, Mbappé salió golpeado creo, se terminó ahí la serie para Kylian Mbappé, una serie deslucida para Mbappé. Tuvo algunos ratos, algunos chispazos, pero tanto en el Emirates como en el Bernabéu estuvo controlado por Saliba. Ahí Mikel Arteta también decide mover fichas, lo pone a trozar en lugar de Saka. Se terminó la serie para Bukayo Saka, que jugó una gran eliminatoria. En el Emirates obligó constantemente a Lava, le permitió al Arsenal instalarse en campo rival y en el Bernabéu, más allá del penal errado, hizo un golazo. Entró Trossard, Martinelli pasó a jugar a la derecha, últimos minutos ahí, lógicamente, para el Arsenal, o empezaba a entrar el partido en su recta final. El Madrid, lógicamente, que mientras más pasaba el tiempo, más exigencia tenía y más complicado era la famosa remontada, que la hemos escuchado toda la semana. Hubo un buen intento de Odegaard, un remate que se va ancho, a partir de una gran jugada de Luis Kelly que empieza a salir desde el fondo gambeteando con mucha personalidad.
el partido que jugó Lewis Kelly, la verdad me saco el sombrero otra vez con este chico, es muy bueno, es realmente muy bueno, tiene una calidad técnica tremenda, tiene una fortaleza física admirable, tiene un entendimiento del juego también muy importante y sobre todo a nivel emocional, a nivel anímico, está preparado porque a ver, es un chico de 18 años que se presenta por primera vez en el Bernabéu, un Bernabéu que intentó generar un clima hostil, pero Lewis Kelly jugó con un aplomo, con una compostura. La verdad que este chico está preparado para grandes cosas, ya debutó con la selección inglesa, convirtió un gol a sus 18 años, realmente muestra un talento enorme, tiene todo para ser un gran futbolista del Arsenal. De esas chance clara de Odegaard llegó una chance clara donde Vinicius queda casi mano a mano con Raya, pero hubo un buen cierre de Saliba corrigiendo. A ver, el partido era de ida y vuelta, ya las emociones se apoderaron lógicamente del desarrollo. En ese momento, justamente a partir de las emociones, hay una amonestación a Thomas Partey por un encontronazo con Rudiger. Eso generó un enojo de Declan Rice. Declan Rice que le recrimina a Partey que no tendría que haberse metido. Y ahí es donde, lógicamente, aparece este costado de Partey que menos me gusta. Thomas Partey jugó una gran eliminatoria, la rompió en el Emirates, jugó un gran partido en el Bernabéu también, con pelota, firme también para ayudar al equipo en defensa. Un Thomas Partey que en el Bernabéu era como un central más, estuvo muy atento a todas las coberturas, pero tiene estos ratos de desconexiones, ¿no? Tiene estos ratos de cabeza de termo, podríamos decir nosotros acá en Argentina. La verdad que Thomas Partey había pedido el cambio también en el fin de semana y yo lo valoro mucho como futbolista, realmente lo valoro, pero sigo sin creerme esto de que es un 5 monstruoso, una pieza irreemplazable para el Arsenal, porque estas cosas le sacan prestigio, manchan un poco todo lo bueno que puede ofrecer Thomas Partey. Vamos a ver si Thomas Partey con esta amonestación se pierde la ida de las semis. No sé si finalmente estaba al límite de la suspensión por tarjetas amarillas. Lo bueno es que el Arsenal pudo salir de esa situación de desconcierto y de ese mal momento. Hubo un remate de Brahimi bien contenido por Raya, un Raya que estuvo firme en todas sus intervenciones. Muy importante el arquero del Arsenal también para cortar centros, para cortar tiros de esquina, para atenazar la pelota, para también salir a jugar afuera del área, ser un jugador más en salida. La verdad que Raya de los puntos más altos de la temporada, siempre lo decimos acá. Hendrik también tuvo un tiro que se le va ancho. Y sobre el final del partido, ya con el Madrid volcado, con el Madrid yendo con ímpetu hacia adelante, pero con mucha endeblez atrás, llega una jugada donde rechaza la pelota Kivior. Un rechazo más de Kivior. La pelota le cae a Merino. Y Merino que empieza de vuelta a gestionar los tiempos, a manejar la pelota con calma. Lo tiene a Rice por un lado y un Martinelli que cruza de la derecha hacia el centro. Merino le suelta la pelota en el momento justo. Martinelli todavía estaba en campo propio, por eso parte habilitado. Y Martinelli que va. Martinelli que había corrido todo el partido, no solo hacia adelante, sino también hacia atrás, haciendo las labores defensivas de gran forma. No entiendo cómo Martinelli no para de correr. La verdad que tiene 80 pulmones, la verdad que es incansable y puede tener algunos ratos donde no tiene tanta claridad, no tiene tanta lucidez, pero la verdad que el esfuerzo físico de Martinelli es innegable y Martinelli que se va mano a mano, queda cara a cara con Courtois y define inclinando el cuerpo al mejor estilo Thierry Henry. Gran gol del Arsenal para ponerse 2-1, para ganar el partido, para volver a ganar en el Bernabéu como lo hizo hace 19 años, de aquel 1-0 con gol de Henry a este 2-1 con goles de Saka y Martinelli, de aquel 1-0 del Arsenal de Wenger a este 2-1 del Arsenal de Mikel Arteta. La historia se vuelve a repetir. El Arsenal volvió a ganar en el estadio del club más laureado de Europa, de la gran bestia negra de todos. El Arsenal sostiene su récord positivo y una grandísima victoria que nos mete en las semifinales y que lógicamente nos llena de ilusión para lo que viene. El partido terminó con Tierney, White y Zinchenko ingresando por Rice, Martinelli y Timber, que se fueron aplaudidos. La verdad es que jugaron un partidazo espectacular y cuando sonó el silbato final
del árbitro francés Letessier, el Arsenal completó su pasaje ganándole los 2 partidos al Real Madrid. Se hablaba de que el Arsenal iba a pelear contra el Madrid, no solo peleó, sino que le ganó los 2 partidos. Se hablaba de un Arsenal que había sacado una buena ventaja en la ida, pero que iba a sufrir en el Bernabéu. No solo ganó la ida, sino que no sufrió en el Bernabéu. El Arsenal, la verdad que jugó con una compostura tremenda, con muchos argumentos futbolísticos. El Arsenal ganó en el Bernabéu con fútbol, ante un Madrid que quiso remontar, pero sin proponer nada, solo tratando de ser más agresivo, solo tratando de poner la chapa encima de la mesa. No le alcanzó, lógicamente. El Arsenal es un equipo preparado para la batalla. Si no, ¿cómo se explica que el Arsenal lleve tantos partidos sin perder ante los mejores equipos de Inglaterra y que haya eliminado a este Madrid? ¿Qué se le viene ahora al Arsenal? Este Arsenal que tiene una campaña de Champions muy, muy destacable, porque el Arsenal está invicto en sus últimos 8 partidos de Champions. Es su racha más larga sin derrotas en esta competición desde la temporada 2004-2005. Increíble el momento que atraviesa el Arsenal a nivel europeo, que quizás en la Premier no es tal. La verdad que en la Premier estamos sufriendo. Ahora estamos segundos, pero en esta jornada el Newcastle ganó un partido que tenía pendiente y quedó muy cerquita en la tabla de posiciones, lo que implica que no está asegurado el segundo puesto del Arsenal en la Premier. Ahora el Newcastle quedó a solamente 4 puntos del Arsenal. Así que hay que ver cómo termina la Premier League. Una Premier en la que el Arsenal en sus últimos 7 partidos solamente ganó 2. Pero en Europa la historia es completamente diferente. Y hemos eliminado al mejor club, al vigente campeón y al club más laureado de esta competición. Entonces, ¿cómo no ilusionarnos de que el Arsenal puede pelear hasta el final por este título que nunca ha ganado en su historia, pero que evidentemente está en condiciones de pelearlo? Ahora se va a venir el PSG. A ver, un PSG que no tuvo un partido placentero en Inglaterra. Había ganado 3-1 en París, pero después tuvo que sufrir para ganar en la cancha del Aston Villa. Un PSG que terminó pasando por la gran diferencia que había sacado en el primer encuentro, porque perdió 3-2 con el Aston Villa en Villa Park. Y evidentemente el Arsenal tiene que competir con un gran rival, porque el PSG es un equipo muy serio. Luis Enrique es un gran entrenador. Es un equipo que tiene muchos argumentos futbolísticos, no como este Real Madrid de Ancelotti. El PSG tiene un gran arquero como Donnarumma. Los laterales están muy bien, Nuno Méndez y Hakimi. Los centrales son firmes. Marquinhos tiene mucha experiencia. Pacho es un central muy sólido y fuerte. En el medio campo tiene jugadores para controlar, tiene jugadores muy buenos técnicamente, como Vitinha, como Joao Neves, como Fabián Ruiz. En la delantera tiene jugadores muy desequilibrantes. Kvaratskhelia es un crack. Doué es imparable. Dembélé, que está en un gran momento. Barcola, también un animal. Bueno, evidentemente el PSG tiene argumentos futbolísticos y sobre todo no es el mismo PSG que el Arsenal enfrentó hace unos meses en la fase de Liga de Champions. Un Arsenal que a este PSG le había ganado por 2-0. Aquel partido disputado en octubre, el 1 de octubre, 2-0 le ganó el Arsenal en aquella ocasión con goles de Havertz y de Saka, pero aquel PSG fue al Emirates sin Dembélé porque se había peleado con Luis Enrique. Todavía no habían fichado a Kvaratskhelia, tampoco habían fichado a Doué. En ese momento jugó Kangin Lee de centro delantero, de falso 9. Bueno, un PSG un poco más edulcorado contra un Arsenal que tenía a Gabriel Magalhães, que tenía a Havertz, jugadores que se le cayeron al Arsenal en el camino. También Calafiori, que hay que ver si regresa sano para el partido de semifinales. Bueno, se nos viene un PSG que tampoco nunca ganó la Champions. Tampoco nunca ganó la Champions el PSG. Así que va a ser un duelo muy entretenido, muy atractivo. Del otro lado están el Barcelona y el Inter. A ver, el Inter
es un equipo que está compitiendo a muy alto nivel desde hace varias temporadas, con Inzaghi, ya muy trabajado, muy, muy trabajado. Y el Barcelona de Flick es quizás hoy el mejor equipo de Europa, puntero en la liga, también con muchos argumentos futbolísticos, un equipo valiente, un equipo vertiginoso. Bueno, la Champions está difícil, pero este Arsenal, que ha eliminado al Real Madrid, nos demuestra que está capacitado para jugar en cualquier contexto. Ganamos en el Bernabéu, eliminamos al Real Madrid, estamos capacitados para competir con cualquier equipo, vamos a dar batalla ante cualquier equipo. Después podemos ganar o podemos perder, la pelota entra o no entra. Pero el Arsenal va a dar batalla hasta el final en una Champions donde se va a definir en Múnich. La final de la Champions es en Múnich y hay una estadística, hay un dato curioso que dice que cada vez que la sede de la Champions fue Múnich, hubo un campeón inédito, un campeón diferente, un campeón que nunca lo había logrado. En 1979, en Múnich, el Nottingham Forest ganó su primera Champions. En 1993, en Múnich, el Olympique Marsella ganó su única Champions. En 1997, 4 años más tarde, en Múnich, el Borussia Dortmund ganó su primera Champions. Y en 2012, en Múnich, el Chelsea ganó su primera Champions. Entonces, el PSG y el Arsenal, que nunca la ganaron, se enfrentan en semifinales y van a querer que esta estadística también se repita. Así que tenemos ahí una definición de Champions muy, muy interesante. Por lo pronto, para el Arsenal, este fin de semana se viene Ipswich en la Premier. Vamos a ver cómo sale el equipo después de esta gran victoria en Madrid, que va a ser muy celebrada por el vestuario y que se merece el Arsenal celebrar esto porque ha sido una temporada muy complicada, con muchas lesiones, con los fallos arbitrales también, y todo costó mucho, y ganarle al Real Madrid en el Bernabéu también es un premio muy grande para este equipo, pero este equipo está hambriento. Este equipo no se conforma con este tipo de victorias. Este equipo quiere ganar títulos grandes. Así que confiemos en este equipo, confiemos en Arteta, que insiste en que este equipo está preparado y que está convencido de que puede competir contra cualquiera. La Premier, la verdad, vamos a ver qué pasa. A ver, yo al Arsenal le pido terminar en el podio de la Premier. Tiene que terminar entre los primeros tres. Me gustaría que termine segundo, pero bueno, si termina tercero tampoco cambia tanto la ecuación. Lo que quiero en la Premier es ganarle al Newcastle, que es un equipo al que no le hemos ganado esta temporada. Nos ganó en Copa de la Liga los 2 partidos, nos ganó en St. James's Park en la primera rueda del campeonato. Le quiero ganar al Newcastle, no me quiero ir sin ganarle al Newcastle esta temporada. Y quiero ganar en Anfield. Me gustaría ganarle al Liverpool, más allá de que el Liverpool sea campeón, me gustaría ganarle al Liverpool. Así que esos son mis deseos para la Premier. Después, si podemos terminar segundo o tercero, la verdad que es importante para clasificar directo a Champions y sostenerlos también en la parte alta de la tabla por los ingresos económicos y demás. Pero en la Champions, la verdad que ahí es donde hay que apuntar todos los cañones. Este Arsenal tiene potencial para poder pelear por el título hasta el final, para estar Múnich, en esa definición. Y después, lógicamente, es un partido único, en cancha neutral, puede pasar cualquier cosa. El Arsenal nunca ganó la Champions en su historia. Y bueno, la realidad es que la historia hay que reescribirla. Un Arsenal que llega a las semifinales después de 16 años. La última vez había sido en 2009. En aquel entonces perdimos ante el Manchester United, que después perdió en la final con el Barcelona. Regresamos a las semifinales después de 16 años. Un Arsenal que la temporada pasada volvió a jugar la Champions después de 14 años. Y que ahora, después de 16 años, se mete entre los 4 mejores de Europa. Bueno, evidentemente este Arsenal de Arteta reescribe la historia europea del Arsenal. Cuando Arteta llegó al club, la verdad que no estábamos ni cerca de jugar este tipo de instancias. De hecho, estuvimos 7 años sin jugar la Champions League. 7 años. Y hubo una temporada en el ciclo de Arteta donde no clasificamos a ninguna competición europea. Bueno, fíjense de dónde venimos y fíjense dónde estamos. Hay que disfrutar este tipo de situaciones, las merecemos, porque hemos trabajado mucho como equipo, porque Arteta y el cuerpo técnico y estos jugadores han trabajado muchísimo para lograr este tipo de victorias y este tipo de victorias le dan la pauta al equipo de que pueden ganarle y competir contra cualquiera. Así que confiemos en este club que está unido. De hecho, toda la estructura del Arsenal, los scouts,
todos los que forman parte del Arsenal, incluso los que trabajan en Sudamérica, viajaron a estar cerca del equipo, estuvieron presentes en el Bernabéu, y eso es un gesto muy grande, porque en este club la unidad es muy importante. Y nosotros como hinchas tenemos que unirnos también al equipo, tenemos que unirnos y apoyarlo, así que confiemos en este club, confiemos en estos jugadores, confiemos en Mikel Arteta, que es realmente el gran artífice de todo esto, y vamos a ver qué pasa. Ya está todo escrito. Solo queda ver el final de la película. Hasta aquí mi análisis post partido. Si te gusta lo que hacemos, si te gusta lo que hago, te pido por favor cosas muy rápidas que nos ayudan mucho. Pulgar arriba al video, apretalo para que nuestro video circule mejor en YouTube, para alimentar también tu algoritmo. Suscríbete al canal, haz un clic. A nosotros nos ayuda muchísimo, a vos no te representa nada más que un clip. No tenés que poner plata, no te cambia nada. Te pido por favor también que si querés actives la campanita para saber cuándo subimos videos. Y que si tenés ganas, si tenés tiempo, dejes un comentario en este video porque leo todo. Estoy muy atento a todos los comentarios. Siempre me tomo el tiempo de leerlos. Le dejo un like a los comentarios también que me gustan. Así que te invito a dejar un comentario de qué te parece este análisis y qué te parece la temporada del Arsenal. Si crees que el Arsenal está en posición de poder pelear la Premier, perdón, pelear la Champions hasta el final. La Premier estamos un poco lejos. Y te pido por favor que nos sigas en Big Up, una nueva plataforma de streaming para comunidades de fútbol. Somos partners, nos han sumado como los primeros partners de habla hispana, así que estamos ahí apostando a ese proyecto. Te pido que te sumes, está el link ahí abajo. Seguinos en todas las redes sociales, apoyanos porque trabajamos mucho, igual que el Arsenal, y queremos seguir creciendo. Y por favor, no te pierdas ningún video porque acá vamos a estar cada vez que juegue el Arsenal, cada vez que juegue el equipo de Mikel Arteta, sea cual sea el contexto, sea cual sea el escenario, en las muy buenas como esta victoria en el Madrid y también en las malas, siempre presentes acá en este canal, como siempre diciendo, aguante el Arsenal. Chao. Gracias.